Hola de nuevo, señores, pues ya estamos de regreso de los consejos publicitarios y continuamos aquí en 8 Cádiz, en Público y Personal, en este programa de entrevistas, y ahora tenemos el placer de tener con nosotros al miembro de la Comisión de Comunicación de Podemos, Jesús Rodríguez. Muy buenas, Jesús. Buenas. Bienvenido. También profesor de Economía. Eso es. Ambas cosas. Ambas cosas. Bueno, estamos encantados de tenerte con nosotros, Jesús. Bueno, la formación política Podemos ha conseguido 4 europarlamentarios en las pasadas elecciones europeas. Jesús, ¿os esperabais este resultado? 5 parlamentarios. 5. Eso es. Perdón. No se lo esperaba nadie. Desde luego ha sido un terremoto político. Evidentemente, yo creo que a medida que avanzaban los días de la campaña veíamos que conectábamos bien con las emociones de la gente, que el estilo de campaña, el lenguaje de la campaña, que yo creo que ha sido muy importante, y el contenido, pues resultaba, pero quizás los 5 no lo esperábamos, ¿eh? Bueno, ¿cómo interpreta también el partido esta reacción por parte de la ciudadanía? ¿Creéis que es una respuesta al descrédito, entre comillas, que pueda tener en estos momentos la clase política? Sí, pero no solo. O sea, yo creo que nosotros hemos sabido sobrenavegar bien sobre las brasas del 15M, de las mareas, sobre el sí se puede. Durante un tiempo, yo creo que ha habido un ciclo de movilización muy importante que ha cambiado el sentido común de la gente, la visión de la gente de la política, la necesidad de la democracia, de los derechos sociales, pero desde las estructuras institucionales, oficiales, los medios de comunicación se ha machacado una y otra vez que no había alternativa, y de hecho había una situación de bloqueo político evidente, ¿no? Aspirábamos a un gobierno del PP, después del PSOE, con mucho apoyado por Izquierda Unida, UPyD también haciendo de muletilla, pero no había una posibilidad de ruptura del mapa político, ¿no? Entonces yo creo que nosotros hemos entrado conectando bien con esa necesidad de cambio. Parecía que estaba apagada, pero no, todavía estaban las brasas de la movilización social. Yo creo que eso es lo que nos ha ayudado a romper el mapa político, a romper el tablero de juego, ¿no? ¿Creéis que esas brasas se van a mantener? Yo creo que están ahí, es evidente, el resultado lo indica. Ahora, yo creo que no solo depende de la aritmética política, de la aritmética electoral, sino también de las movilizaciones en curso en los próximos años. Si hay victorias en las calles, evidentemente el sí se puede se va a establecer como una idea dominante en la sociedad. Si no lo hay, tendremos dificultades y Podemos tiene que jugar entonces ese papel de mantenerlo, ¿no? Jesús, me gustaría saber si ya habéis celebrado algunas reuniones de cara, pues bueno, a analizar este nuevo escenario que se os presenta. Hemos celebrado reuniones a nivel de Cádiz, ya hemos hecho 3 círculos, reuniones de círculo. El círculo es la organización base, ¿no? Después de las elecciones hemos tenido un encuentro andaluz y un encuentro estatal, también un encuentro provincial. Bueno, yo creo que el escenario es de optimismo, de euforia controlada, pero sobre todo de mucha responsabilidad. Yo creo que ahora nos toca pensar cómo vamos a hacer efectivo eso de acorralar lo que hemos llamado la casta política, pero no solo a los corruptos, sino a los corruptores también. Es decir, cómo Podemos va a jugar un escenario que no solo sea de estrategia electoral, sino de estrategia de poder. ¿Cómo le vamos a dar poder a la gente para cambiar las cosas, ¿no? Y eso es mucha responsabilidad. Bueno, lo que está claro es que la campaña electoral de Podemos durante las elecciones europeas no ha sido una campaña al uso, no ha tenido mucho que ver con la de los partidos mayoritarios. ¿Qué conclusiones sacáis de vuestra campaña teniendo en cuenta los resultados que habéis obtenido en los comicios? Mira, de hecho ha sido una campaña irreverente, sin duda, ¿no? Me acuerdo de algo que me daba bueno, un poco de risa, y es que cuando pocos días antes de las elecciones en el Facebook de Podemos Cádiz y de compañeros de Cádiz poníamos Podemos con 2 pendientes, que eran los pendientes de la segunda candidata, que es de Cádiz, que es Tere, ¿no? Entonces, eso en cualquier otro partido sería una herejía política. Nosotros hemos trabajado con el sentido común de la gente está harta del formalismo, de la corbata, de aquellos que prometen y nunca cumplen, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que de alguna manera hacer una campaña que respondiera a la gente que queríamos representar. Y somos irreverentes contra la casta política de este país, contra sus campañas, sus modelos, sus formatos. No tenemos nada que ver con ellos, como dice Tere, no tenemos nada que ver con ellos ni en los andares, ¿no? Yo creo que eso ha resultado, ¿no? Porque la gente se refleja en eso, está harta, quiere otra cosa y quiere relacionarse con la política de manera más directa, más normal, sin tanta floritura, sin tanta decoración, ¿no? Entonces yo creo que la campaña tenía que buscar también eso. Somos distintos, hay 2 campos políticos, la élite y nosotros. Esa es vuestra campaña. Sí. ¿Y qué opináis de la campaña, por ejemplo, de Partido Socialista y Partido Popular, los partidos mayoritarios? ¿Cómo ha sido? Bueno, yo creo que nada más que hay que ver la afluencia a los mítines, es decir, mientras que ellos tienen que hacer un esfuerzo por mantener autobuses de afiliados, hacer grandes cosas, nosotros llenábamos
los mítines, los actos y demás, con gente que hacía su esfuerzo, ¿no? Que tenía ilusión. Yo creo que no despierta ilusión el discurso de que la crisis la tiene que pagar la mayoría, mientras una minoría sale fortalecida de la misma, ¿no? Entonces, yo creo y evidentemente el PP, aunque mantiene más o menos, aunque hay una crisis del bipartidismo muy fuerte, y yo creo que era una de nuestras primeras apuestas, darle a un pilar del modelo actual, que era el bipartidismo, el que se desgasta es el PSOE, que ha roto con su base social, ha gestionado la crisis, al principio sobre todo de la crisis, contra su base social, ¿no? Yo creo que una base social que se ha ido divorciando, sobre todo de la juventud, y que busca nuevos espacios, nuevas formas de representar y de participar en política. Bueno, Jesús, ¿cómo valoras tú, en concreto, que eres nuestro invitado, la figura de Pablo Iglesias? Bueno, yo creo que Pablo es un gran comunicador, ¿no? Cuando nosotros empezamos a diseñar la herramienta, la iniciativa que es Podemos, sabíamos que Pablo tenía una cosa que le faltaba a organizaciones que podían haber intentado lo mismo, ¿no? Que es entrar en sus platós. Yo creo que hay que jugar en todos los terrenos, incluso jugar en el terreno del enemigo. Y hemos entrado en los medios de comunicación, que no son nuestros, en sus medios de comunicación. Yo creo que Pablo ha jugado muy bien ese papel. A partir de ahora, yo creo que lo que toca es abrir la participación a la gente que está en los círculos. Yo creo que esa es la cuestión clave y que va a dirimir el debate interno dentro de Podemos. Es decir, que los miles de activistas que se están acercando con mucha ilusión tengan marcos de representación y de participación democrático dentro de Podemos, ¿no? Hablamos de Pablo y de Teresa, la máxima representante de Podemos en la provincia de Cádiz. Cuéntame, ¿cómo es ella? Bueno, pues yo creo que ella conecta muy bien con las emociones de la gente. Creo que tiene un discurso que se complementa muy bien con el de Pablo. Pablo yo creo que ha hecho un discurso fenomenal contra la casta política, pero Tere complementa ese discurso diciendo que corrupción no es solo llevarse dinero de las instituciones públicas, sino es trocear, partir todo lo común, la sanidad, la educación, la energía, todo, y ponerlo al servicio del interés privado, ¿no? Lo que yo decía antes, no solo nos importan los corruptos, sino también los corruptores, ¿no? Señalar eso, ¿no? La casta política, la clase capitalista. Yo creo que Tere y Pablo juegan un binomio que se complementa bien, pero yo creo que el problema no es establecer ahora liderazgos mediáticos, sino los liderazgos abren brecha. Ahora yo creo que toca la participación de la gente. Yo creo que hemos utilizado a Pablo y a Tere para hacer eso, y ahora toca el protagonismo de miles de personas que se están acercando a los círculos de Podemos. Bueno, Jesús, se han suscitado muchísimas opiniones después de los resultados de las elecciones europeas. Algunos dicen que vuestro programa es un programa muy utópico, con puntos que llegan a ser incluso inviables. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Bien, si tenéis nuestro programa, realmente yo tengo muchas dudas de que los programas hoy establezcan de verdad los campos políticos, ¿no? Los programas son muy parecidos. No hay mucha diferencia entre nuestro programa y el de Izquierda Unida, por ejemplo. No hay mucha diferencia. Te lo lees y es muy parecido en muchas cosas. La cuestión es cómo se lleva a cabo el programa. Si tú propones una serie de cosas, ¿cómo las vas a llevar a cabo, no? Y yo creo que ahí es donde está el debate con el resto de fuerzas políticas. Es decir, no se puede hablar de la Europa de los derechos co-gobernando con el Partido Popular en Europa, admitiendo la arquitectura del Tratado de Maastricht, ¿no? Como hace el Partido Socialista. Eso sí que es utopía. Eso es un brindis al sol. El programa del Partido Socialista es un brindis al sol. Es decir, derechos sociales para la gente cuando tú diseñas y ejecutas políticas contra la gente, ¿no? Y además acuerdas con los grandes bancos, con las grandes empresas, un marco político que desde luego no está diseñado para la mayoría, ¿no? Eso es lo que me parece utópico, ¿no? Jesús, centrándonos un poco en el Parlamento Europeo, ¿cuáles son las primeras líneas de trabajo de Podemos? Bueno, yo creo que eso tenéis una asignatura pendiente, que es a ver si encontráis o si encuentra Tere un hueco para venir, ¿no? Porque estaríamos encantados. Yo creo que el Parlamento Europeo es un laberinto de redes clientelares y de corrupción, de lobby, por lo que cuenta además Tere, y yo creo que es un sitio donde es muy difícil hacer política para los de abajo, muy difícil. Ella que puede contar ya muchas anécdotas en muy pocos días, burdeles en Bruselas, por ejemplo, ¿no? Muchos burdeles en Bruselas, dice mucho del tipo de diputados y a qué van, ¿no? Entonces yo creo que ahí es difícil. Lo que pasa que es que yo creo que tenemos que tener un pie en sus instituciones, pero como decimos también 1000 pies en las calles. Nosotros pensamos que el tener ahora voz en sus instituciones nos va a permitir tener mucho más músculo social. Darle mucha más cobertura a toda la gente que resiste contra los despidos, contra los recortes,
Yo creo que es una tarea importante de los parlamentarios europeos ahora mismo, es decir, darle mucho espaldarazo, mucho respaldo a la gente que está luchando y que está resistiendo. Por ejemplo, el otro día Tere tenía que estar jurando la Constitución, no sé, algo así, y no faltó a su cita con los trabajadores de Delphi. Bueno, pues sabéis que están abandonados por todas las administraciones, todos los acuerdos incumplidos. A mí me parece que ese tipo de cosas generan mucha calidez política, y sin calidez política es difícil transformar las cosas. En el caso concreto de Cádiz, Jesús, ¿qué va a suponer que Cádiz cuente con una europarlamentaria como Teresa Rodríguez? ¿Qué va a traer de bueno a Cádiz? Bueno, yo creo que es eso, principalmente eso. Es decir, yo creo que pensar que solo vamos a cambiar las cosas por sacar 4, 5, 6 concejales, yo creo que eso sí que es utopía. Si no tienes músculo social, si no tienes mucha gente organizada, consciente en la ciudad, cambiar las cosas es muy difícil. Hace falta poder electoral, es cierto, pero nosotros decimos hace falta poder político y poder social para cambiar realmente las cosas. Estas instituciones están hechas a imagen y semejanza de una casta política, de los intereses de una minoría. Entonces yo creo que la figura de Tere puede dar mucha voz, mucho respaldo a la gente que se está organizando, esté o no esté en Podemos. Eso es lo de menos. En los desahucios, en los despidos, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que eso para Cádiz va a ser importante, para organizar tejido social. Jesús, ¿y qué pensáis de aquellos que dicen que vuestra formación va a cambiar de discurso ahora que habéis conseguido entrar en la Eurocámara? Bueno, pues ya has visto, mi discurso sigue siendo el mismo. ¿Y los que insisten que cambiaréis? Bueno, esperemos. Evidentemente las cosas hay que verlas a medio plazo, pero yo tengo mucha confianza en que la gente tiene una visión de ruptura con lo existente muy importante. Bueno, lo que está claro es que uno de los objetivos de los partidos pequeños, como es el caso de Podemos, es romper con el bipartidismo. Sí. ¿Vosotros creéis fehacientemente que esto está ocurriendo? ¿Se está acabando con el bipartidismo en España? Yo creo que hay un desgaste evidente, hay una desconfianza de la gente hacia la casta política. La casta política en este país está representada por el Partido Socialista y por el Partido Popular. No son exactamente lo mismo, pero sí forman parte de una arquitectura que blinda los intereses de una minoría. Yo creo que hacía falta algo que rompiera el mapa político, que desbloqueara la situación política, y uno de los elementos era romper con la fuerza del bipartidismo, que hubiera una aritmética electoral que pusiera en dificultad mantener las mismas políticas, y evidentemente con estos resultados extrapolados a elecciones generales, andaluzas, municipales, etcétera, etcétera, si extrapolamos los datos, evidentemente no son lo mismo, pero si los extrapolamos, mantener las mismas políticas de la misma manera va a ser muy complicado. La irrupción de Podemos, de alguna manera, desbloquea esa situación. ¿Y qué pensáis de aquellos que dicen que vuestro éxito es flor de un día? Mira, pues yo creo que es un debate que tenemos que hacer y mirarnos eso, ¿eh? Yo no tengo problema en decir que hemos generado ilusión, pero no adhesiones. Yo creo que hoy no hay adhesiones incondicionales a casi nadie. Y entonces tenemos que ser muy responsables con lo que hemos venido diciendo y por lo tanto ser muy coherentes. Vamos a cometer muchos errores. Formular democracia, experimentarla y ensayarla es algo complicado, ¿eh? No es algo fácil. Y seguramente nos vamos a equivocar muchas veces en el camino, pero yo estoy convencido de que la gente que hemos iniciado esta andadura vamos a ser muy vigilantes también con el proceso. No podemos satisfacer a todos, pero sí, de alguna manera, podemos abrir una brecha que la gente también sienta que el proceso es suyo, no es solo de Podemos. Podemos es parte del cambio, pero no es la única herramienta para cambiar la situación. Entonces, yo me alegro por lo menos que si Podemos se equivocara, va a haber mucha gente que sabe ya cuál es el camino. Bueno, Jesús, hemos dejado atrás las elecciones al Parlamento Europeo, tenemos en el horizonte las municipales. ¿Vosotros creéis que los resultados de las europeas se van a extrapolar a las elecciones del próximo año? Lo vamos a intentar. No es seguro, pero de luego lo vamos a intentar. Lo que está claro es que lo que no podemos llegar a Cádiz a cambiar el gobierno de la ciudad sin antes hacer un rodaje en la calle con la gente. Yo creo que hace falta mucha gente muy preparada, con mucha experiencia, con mucho tejido social. Si mañana decidimos hacer una auditoría de la deuda de este ayuntamiento y en ver que se ha gastado el dinero de este ayuntamiento y decimos que una parte es ilegítima, una parte se ha desviado a intereses particulares, por ejemplo, si no hay una movilización social importante en la calle con gente que comprenda eso,
tendremos dificultades en aplicar ciertas políticas. Entonces, bueno, pues nos queda mucho trabajo en un año para organizar tejido social y lo que decía antes, no una estrategia electoral, una estrategia de poder, y eso implica tener muchas patas. Si sacamos de todas maneras un resultado, incluso aunque sea inferior a este, de todas maneras, también te comento, es decir, yo creo que vamos a poner en mucha dificultad a los partidos que han ido aplicando las políticas de recorte en los últimos años, ¿no? Jesús, tú dices que os queda mucho trabajo por delante de cara a las municipales, pero ¿el partido ya está trabajando en ellas? Sí, vamos a ver, nosotros hemos aprobado que nos vamos a presentar a las municipales, lo hemos aprobado por aclamación casi, pero la primera medida que hemos tomado no es todavía discutir un calendario, una hoja de ruta hacia las municipales, sino constituir una plataforma contra los desahucios en la ciudad. Nos parece que el tema de la vivienda es un tema de urgencia social y que la gente de Podemos tiene que olfatear cómo está la cuestión a ras de suelo, en la calle, con la gente normal y corriente, con la gente que pierde sus casas, y ofrecerle cobertura, apoyo, organización, solidaridad, enseñar a la gente a pelear. Fíjate, el primer gesto, el primer gesto no estamos debatiendo ni programas, ni candidatos, nada de eso. El primer gesto es irnos ahora a construir tejido social, respuesta solidaria en los barrios. Después va a venir una hoja de ruta donde al final la candidatura sea lo último. Primero vendrá qué queremos hacer en el ayuntamiento, qué política comunicativa, yo creo que ha sido muy importante en Podemos, qué programa y por último la candidatura. Pero el primer gesto ha sido el tema de la vivienda. Bueno, si vamos a hacer una prospección, nos situamos en el año 2015, si finalmente llegan las elecciones y lográis entrar dentro de la corporación municipal y lo hacéis como oposición, ¿cuáles van a ser vuestras principales líneas de trabajo? Empleo y vivienda, pero sin demagogia, yo también te digo, yo sería, esto es personal, yo sería muy poco partidario de decir que en la ciudad de Cádiz la única responsabilidad sobre el problema grave del desempleo lo tiene Teófilo Martínez. Yo creo que el conjunto de administraciones de gobierno y de organizaciones políticas tienen una responsabilidad enorme sobre la ciudad. Es una ciudad, por ejemplo, muy golpeada por la desindustrialización, donde el empleo público tiene un peso importante. Los recortes, por ejemplo, también del gobierno andaluz también pesan en el desempleo de la ciudad. Por ejemplo, las reformas laborales realizadas por el gobierno central del Partido Popular pues han favorecido el despido masivo de miles de jóvenes en la ciudad, ¿no? Entonces, centrar exclusivamente la cuestión del empleo en el gobierno municipal me parece un poco un error. Denunciaremos a todos los responsables, a todas las administraciones y todas las organizaciones políticas responsables de la situación, pero evidentemente empleo y vivienda deberían ser los ejes centrales. Y si en vez de oposición ganáis las elecciones y formáis equipo de gobierno, ¿cuál sería vuestro trabajo? Bueno, pues para eso vamos a tener que discutir en otoño sobre el programa, mucho sobre el programa y mucho sobre eso, pero si ganamos las elecciones, que bueno, es un escenario poco complicado, Bueno. Evidentemente el resultado ha sido muy bueno en la ciudad, pues, pero es complicado ese escenario. Pero yo insisto, si vamos hacia un equipo de gobierno tenemos que tener el respaldo de una gran mayoría de la ciudad. Y eso no es solo aritmética electoral, eso es tener una lógica política mucho más amplia. Bueno, estamos hablando de que vosotros podáis entrar en el ayuntamiento como grupo de la oposición. ¿Qué pensáis, qué opináis acerca de PP, PSOE, Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Cádiz? ¿Cómo valoráis su trabajo? Bueno, yo creo que juega un papel distinto a ambas formaciones, ¿no? El Partido Popular yo creo que está agotado en la ciudad, el partido de la prepotencia, bueno, además yo creo que todos los días hay algo nuevo con el Partido Popular, con las piscinas, con los socorristas, con Limasa. Es un partido, yo creo que no ha sabido gestionar la crisis, parecía como un partido solvente, estable, sólido, y se ha encontrado que no tiene herramientas para dialogar con la gente que sufre la crisis en la ciudad. El Partido Socialista está desfondado, una crisis interna latente de hace muchísimo tiempo, sin una oposición clara y siendo además un partido que ha diseñado políticas contra la gente a nivel estatal y a nivel andaluz, ejecutor de esas políticas al principio, yo creo que está muy mermado para hacer oposición. Yo creo que Izquierda Unida era un poco la fuerza que se salvaba un poco, ¿no? Es decir, bueno, más o menos capeaba el temporal sin generar mucha ilusión, yo creo que también habría que decirlo. Lo que pasa es que, bueno, la relación que tenemos con Izquierda Unida tiene mucho que ver con su corresponsabilidad
en las políticas de recortes en el gobierno de la Junta de Andalucía. Es decir, yo creo que eso ha dejado muy tocada a Izquierda Unida como oposición a las políticas del bipartidismo. No sé qué van a hacer a partir de ahora. Evidentemente, cuando Podemos entrar en el tablero de juego, todo el mundo va a tener que mover ficha. No sé qué va a pasar en los partidos, pero el esquema de posibilidades es muy estrecho. Yo creo que son tres organizaciones que de una u otra manera, no de la misma manera, pero de una u otra manera son corresponsables de la situación de la ciudad. Y ahora la irrupción de Podemos abre un escenario nuevo. ¿Cuál pensáis que es el principal problema de la ciudad de Cádiz y qué soluciones propone a ese problema o a esos problemas Podemos? Yo creo que está claro que es el tema del desempleo, ¿no? Yo creo que es evidente. Y lo que trae eso detrás, ¿no? Es decir, bueno, el desempleo y el empleo digno, porque hay una parte que no mencionamos que es que el poco empleo que se genera en Cádiz es de muy poca calidad. La temporalidad, salarios que yo no sé si podríamos decir salarios que permiten salir de la pobreza, jornadas a tiempo parcial. Yo creo que ese es el principal problema. Y el otro problema colateral con eso es la salida de jóvenes. Esta no es una ciudad para jóvenes. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que trabajar sobre el tema del empleo público, de rescatar los servicios públicos, por ejemplo, del ayuntamiento, generar más empleo o generar mejores condiciones en el empleo de la gente que está trabajando también para el ayuntamiento. Se puede hacer y se puede hacer sin perder dinero. Es evidente que los intermediarios son los que ganan en esto, es decir, algunas medidas como esa, ¿no? Y el tema de la vivienda, ¿no? Yo creo que el conseguir una política de vivienda distinta, radicalmente distinta a la que se viene aplicando desde las últimas décadas en Cádiz, hace también que no solo la gente no se vaya de la bahía, sino que incluso se va de Cádiz a zonas como San Fernando, como Puerto Real, porque la vivienda en Cádiz no está hecha para los jóvenes. No, yo creo que hay que recuperar también eso, una ciudad llena de vida, ¿no? Ese es vuestro modelo de ciudad, ¿no?, que tenéis proyectado para Cádiz. Eso lo vamos a discutir en octubre. Nosotros no hemos empezado todavía con el programa. Evidentemente hay mucha gente que tenemos ideas en la cabeza, que hemos venido discutiendo de urbanismo durante mucho tiempo, de modelos de desarrollo regional, ese tipo de cosas, pero las tenemos que poner en común. Nosotros estamos por construir eso que llamamos inteligencia colectiva, es decir, generar un discurso entre todos, socializando los conocimientos y el aprendizaje mutuo. Es un esfuerzo, ¿no?, porque mucha gente viene de nueva, no tienen experiencias políticas anteriores, pero a lo mejor sí tienen la experiencia de haber sufrido en sus propias carnes algunas de las políticas de recorte, de agresión, de pérdida de derechos, ¿no? Ponerlo eso en común, yo creo que permite generar un programa para la mayoría. Bueno, Jesús, estamos llegando prácticamente al final de esta entrevista. Siempre nos gusta despedirnos con un mensaje positivo para los ciudadanos, así que pues esa es tu cámara. Bueno, yo creo que ha llegado la hora de acorralar a la casta política que en estos últimos 5 años nos ha ido arrebatando derechos sociales, derechos económicos, conquistas históricas de la gente con mucha pelea. Evidentemente Podemos no viene a resolverlo todo, yo creo que llamamos a participar a la gente. Resolver los problemas no es delegar solo en una fuerza política ni echar un voto cada 4 años, significa participar todos los días, pero por supuesto yo creo que hay motivos de alegría porque hemos conseguido romper el mapa político de esta ciudad y tenemos que continuar en esa senda. Jesús Rodríguez, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias. Entrevistar a un miembro de Podemos, la verdad que es una alegría. Muchísima suerte. Vale. Gracias, buenas noches. Pues señores, con Jesús Rodríguez les decimos hasta la próxima semana. Ya saben que tienen una cita aquí en Público y Personal, en 8 Cádiz. Sean felices. Adiós.